El lore es una de las cosas más interesantes en una historia. Cualquier información y elemento que explique por qué las cosas son como son, cómo funcionan sus personajes, acontecimientos o eventos que han dado lugar a la historia. Pero la mayoría de las veces cuando alguien quiere contar una historia, comienza a hablar sobre el lore. ¿Sabes? Mi historia trata sobre un mundo en ruinas, destruido por la codicia del hombre. En él existen 10 dioses que gobernaban tiránicamente a los 23 reinos que existen en él. Pero una guerra se desató y Humanos y dioses lucharon por la tierra, pero en una de las 17 razas más importantes surgió un elegido mitad dios, mitad humano, mitad semidios. se rebeló y eso dio origen al mundo tal y como es ahora. Muchas veces contamos una Biblia extensa de datos que conforman el mundo que creamos, pero en realidad no estamos contando la historia. Eso es lo que ocurre cuando creemos que contar el lore de una historia es contar una historia, y eso no es así. Lo único que pasa cuando haces esto es mucho texto. Es cierto que cuando decidimos crear el lore de una historia, estamos creando un nuevo mundo y queremos que las personas lo conozcan. Hay mucha información que queremos darles, pero el detalle es que queremos dársela inmediatamente y toda de golpe, porque creemos que todos esos datos son realmente interesantes, y en realidad puede que sí lo sean, cuando se cuentan de la manera adecuada, y no cuando se la vomitas a los lectores en un formato de 10 páginas. El detalle es que para que la gente se interese en tu lore, toda esa información que conforma tu mundo, primero deben tener un motivo para interesarse en ello. Y para tener un motivo, primero deben quedar enganchados a tu historia. Y para quedar enganchados a tu historia, primero deben entender de qué trata tu historia. Y para que entiendan de qué trata tu historia, debes comenzar a contárselas de una manera clara y simple. Una historia no es una presentación de PowerPoint donde se describen todos esos datos interesantes del mundo que creaste. Una historia debe ser narrada, no recitada como una lista del súper. Es muy normal emocionarse por todos esos datos interesantes que conforman el mundo que creaste. Suenan muy interesantes para nosotros y creemos que serán muy interesantes también para los demás. Pero que sean interesantes o no, no son realmente el problema. El problema no está en tus ideas, en la información. El problema está en la manera en la que contamos esa información. Las personas no quieren leer el lore de una historia. Quieren verlo, juzgarlo y descubrirlo por ellas mismas. Tener una idea muy buena, pero contada de manera aburrida, hará que no tengas una buena historia. Pero en cambio, si tienes una idea muy simple, pero la narras de una manera interesante, definitivamente tendrás una mejor historia. Ponte a pensar un poco en alguna historia que hayas visto. Probablemente la idea de la historia suene muy simple y hasta pienses cualquiera pudo haber hecho eso, pero la manera en la que está contada te mantuvo sentado en el sofá viéndola todo el tiempo, y eso es lo que la hace realmente buena. En otros casos, si tienes una buena historia y la narras de una manera interesante, bueno, ya ganaste. El éxito de un buen lore reside más en la manera en la que cuentas esa información que la información en sí. Y en este video te enseñaré cómo hacerlo. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics, y en este video te daré algunos consejos sobre cómo puedes crear y contar el lore de una historia. Te mostraré un método práctico increíblemente sencillo que puedes utilizar para contar el lore de tu historia, de una manera simple, clara y sobre todo, entretenida. Verás, cuando comenzamos a contar una historia y lo primero que hacemos es dar mucha información a las personas, explicando cosas que ellas ni siquiera se están preguntando, a esto se le llama sobreexposición. Esto puede suceder cuando los personajes de una historia comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar, explicando cosas. De nuevo, cosas que las personas aún no se han preguntado. O cuando el narrador comienza a hablarte sobre todo lo que sucede en ese mundo y de nuevo tú no te lo has preguntado. Cuando una historia se dedica a vomitar información y no está sucediendo nada realmente en ella, eso es sobreexposición. Este es Dodo, ¿sabes? A él le gusta sobreexponer en sus historias. ¿Y sabes qué? Lo arrolló un camión. Un camión conducido por los lectores que la leyeron. Y si ya entendiste el punto, bien, ahora, ¿cómo se supone que deberíamos narrar el lore de una historia? Hay un método al que llamo el método de las dos historias. Este método está hecho para que puedas narrar el lore de una historia, es decir, poder contar toda esa información relevante de una manera entretenida, coherente y con sentido para las personas. El método de las dos historias consiste en crear dos historias diferentes. En la historia número 1 lo que harás será contar el lore de tu historia. Todo eso que inventaste y todo eso que quieres arrojarle a las personas rápidamente por instinto, todos esos detalles sobre el mundo, su pasado, personajes legendarios, acontecimientos importantes, todo eso va ahí. Así que no te limites y vomita todo. Aquí es donde te desahogas. Puedes comenzar a hacer esto sencillamente tomando una hoja de papel y un lápiz y a manera de puntos, comienza a describir en una pequeña frase todos los acontecimientos de manera cronológica que sucederán en tu historia o han sucedido. Por ejemplo, imagina que tu historia trata sobre un chico que de pequeño perdió a su mascota. Y años después su madre llega con un nuevo cachorro, pero el chico no lo quiere porque sería como intentar sustituir a su antiguo amigo. Pero resulta que en la primera noche el chico descubre que el perro tiene 3 cabezas y puede hablar.
Digamos que esta es la idea básica de nuestra historia, comencemos por ahí. Ahora bien, lo que haremos será, como ya dije, anotar todo lo que se nos ocurra sobre la historia. ¿Qué tal si esta historia va más o menos así? Hace 1000 años, el rey del inframundo Hades tenía una bestia llamada Cerberus, quien era el perro guardián del inframundo. Ningún dios podía entrar a sus dominios gracias a ese perro, pero un día alguien logró entrar al inframundo y secuestró a Hades. Cerberus descubrió que quien hizo esto no era un dios, sino un humano. Desde ese momento comenzó a vagar encubierto por el mundo de los vivos, buscando pistas sobre el secuestrador y su dueño. Así llega a las manos de un chico. Cerberus detecta el olor de Hades, así que juntos pasan la noche buscando pistas hasta que encuentran a Hades. Y resulta que Hades es feliz en la tierra por alguna razón, y al final Cerberus es feliz también con su nuevo dueño. Ahora bien, esos serían básicamente los puntos de toda la historia. Eso es lo que queremos contar, pero no es la forma en la que lo contaremos. Generalmente el lore de una historia está muy orientado al origen y el pasado del mundo que construimos. Es por eso que el lore suele ser la explicación al porqué de las cosas. La historia número 1 se enfoca en tu lore, una combinación de dioses griegos, magia, misterio y vida cotidiana juntos. Ahora, lo que tienes que tener muy en cuenta es que la historia número 1 la contamos para nosotros, los creadores. Esta no es la manera en la que vamos a contarle esta historia a las personas. Para eso existe la historia número 2. La historia número 2 la crearemos pensando en los lectores, las personas que la verán. Si la historia número 1 se enfoca en el pasado, en el lore, la historia número 2 se enfocará en el presente. De esta manera, la historia número 1, es decir, el lore, se convertirá en la explicación del por qué las cosas son como son en el presente de la historia. Y esa explicación se irá dando no al inicio de la historia de golpe, sino conforme la historia vaya avanzando, poco a poco. Veámoslo de este modo. La historia número 1 es como tener un rompecabezas ya armado. Si tienes el rompecabezas armado, no hay nada que descubrir, lo sabes todo, y eso es muy útil para un creador. Y la historia número 2 es como tener el mismo rompecabezas, pero desarmado. Es decir, la historia está ahí, pero está en pequeños fragmentos y no se ve muy clara, y quien armará ese rompecabezas será el lector, y cuando lo logre descubrirá la historia número 1. ¿Qué tal si en la historia número 2 comenzamos de este modo? Primero vemos que el protagonista de pequeño pierde a su antiguo perrito. Después su madre llega con una nueva mascota. Aquí ya estamos en el presente. Después por la noche despierta y descubre que su perro tiene 3 cabezas. El perro le habla y le pide ayuda para encontrar a su amo, Hades. Como el chico es su amo provisional, no puede separarse de él, así que lo acompaña. Pero también lo hace porque si no se lo va a comer. Mientras van en busca de pistas por toda la ciudad, el chico va entendiendo el origen y las motivaciones de su nueva mascota. Él ya perdió una, así que sabe lo que es estar solo. Hades era muy importante para él. Al final, todas las pistas llevan al chico y al perro a su escuela y descubren que la profesora de matemáticas está en el salón con alguien. Ese alguien es Hades. En realidad, nadie había secuestrado a su amo. Hades se había escapado del inframundo porque se había enamorado de la profesora de matemáticas de ese chico. Después de todas sus aventuras, Cerberus decide quedarse con su nuevo dueño y le revela que fue su antiguo cachorro quien le dijo que acudiera a él, porque este chico amaba a los perros y seguro podría ayudarlo. También le dice que su antiguo cachorro es ahora el nuevo guardián del inframundo. Un final feliz. Esta sería la estructura básica de la historia número 2. Si te das cuenta, esta historia se centra en el presente, porque a las personas no les interesa lo que pasó antes en tu historia, sin antes primero interesarse en lo que pasa en el presente. Recuerda que la historia número 2 es para el lector. La estrategia de la historia número 2 consiste en darle pequeñas piezas al lector. Tú elegirás el orden, tú le irás revelando a través de esas piezas tu historia al lector. Cuando comenzamos a contarles todo el lore de nuestra historia a las personas desde un inicio, es como si les diéramos a las personas el rompecabezas ya armado. Eso no sería entretenido para el lector. Y la historia número 1 explica perfectamente por qué las cosas son como son en esa historia. Es decir, explica el lore. ¿Quién era ese perro de 3 cabezas? ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Y por qué hace lo que hace? Todo eso lo responde la historia número 1 y todo eso se revela poco a poco en la historia número 2. La clave está en que las personas formen parte de la historia, armándola por ellos mismos. Esto funciona porque las historias no se enfocan en contar el lore de ellas. Las historias se enfocan en personajes que buscan algo y van surgiendo diferentes obstáculos en el camino y estos personajes tienen que superarlos para obtener eso que quieren. Al conocer a los personajes, al conocer qué es lo que quieren, podemos empatizar con ellos, podemos hacer que nos interese qué es lo que les pase. Y porque nos interesa qué es lo que les pase, nos interesa saber por qué está pasando lo que está pasando. Las personas no se interesarán por tu pasado si no les interesa primero tu presente.
Cada pieza que le des a las personas tendrá un orden, el orden que tú elijas. Ese orden es la forma de contar el lore de tu historia. Y como ya dije, puedes tener una idea muy simple, pero si está narrada de la manera correcta, puede ser una gran historia. Y para que la historia sea tan interesante como planeas, deberás ser capaz de plasmar y mostrar esa historia. Para eso te recomiendo que lleves algún curso como el curso de ilustración digital de EBAC. EBAC es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. Tienen un curso de ilustración digital que está enfocado en que realmente te vuelvas un profesional y encuentres trabajo de ello. Tienes acceso de por vida al contenido y puedes cursarlo a tus tiempos. Y no solo son videos que debes ver. EBAC te conecta con ilustradores profesionales que ya trabajan en grandes empresas, los cuales te ayudan y te asesoran para crear tu propio portafolio. Incluso al final está la posibilidad de crear un proyecto real con marcas reales. El curso es 80% práctico, es decir, aprenderás haciendo. Ahora mismo puedes conseguir un 55% de descuento con el código promocional Edgardo55. Te lo dejaría aquí abajo. Todas esas ideas, todo ese lore debe poder transmitirse a las personas de alguna manera. Ahora, el gran beneficio de utilizar el método de las dos historias es que en la historia 1 eres libre de escribir lo que quieras. La historia 1 es tu patio de juegos y la historia 2 es la parte más técnica donde le das orden a todas esas ideas espontáneas. Aquí es donde piensas en la experiencia del lector. ¿Cómo es que puede disfrutar más mi historia? ¿Cómo puedo darle el lore de una manera interesante y entretenida? ¿Cómo puedo mostrarle eso que tanto me emociona a mí para que le emocione a él? Al final, creamos historias porque nos gusta hacerlo, pero también es un hecho que creamos historias para que alguien más las lea. Así que piensa en tu lector y él sabrá que lo has hecho porque habrá disfrutado tu historia. Muchas veces cuando estamos creando una historia lo hacemos de manera quizás muy espontánea. Es decir, vamos escribiendo lo que se nos va ocurriendo. Y eso está genial porque da mucha libertad, pero también es muy peligroso porque no sabes a dónde te llevará. Y lo peor de todo es que estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Estás inventando todo conforme a la marcha. Estás estructurando, estás tratando de darle algún orden lógico. Estás pensando qué es lo que pasará antes, qué es lo que pasará después, cuándo aparecerán algunos personajes. Es por eso que es muy útil la historia 1, esa que no le mostrarás al lector, esa que es para ti, porque ahí puede ser tan espontáneo como quieras. Este es el paso que por lo general los creadores disfrutan más, mientras que la historia número 2 es la más metódica. Ahí debe haber orden y estrategia al momento de contar algo. Ahora, si no estás seguro de cómo puedes estructurar una historia para contarla, es decir, si no sabes cómo contar todas esas ideas que tienes en la cabeza, te recomiendo que veas algunos de los videos sobre cómo crear estructuras que he creado. En ellas hablo sobre diferentes pasos que pueden ayudarte a acomodar tu historia de manera coherente e interesante. Ese tipo de estructuras se utilizan para crear series, películas, manga, anime, incluso cuentos o historietas en Instagram. Te los dejaré en las etiquetas y en la descripción de este video, por si gustas echarle un ojo. Las estructuras narrativas se encargan de darle orden y sentido a tus ideas, muy útiles para crear la historia número 2. Con el método de las dos historias estamos contando el lore, ese que nos emociona y vomitamos a nuestros amigos, pero sin las desventajas de sobrecargarlos de información, sin sobreexponerles todo. No les damos el rompecabezas armado, son ellos mismos los que lo arman y descubren el lore de nuestra historia. Sencillamente este método puede evitar que te arrollen con un camión. Espero que este video te ayude a crear y contar el lore de tu historia. Y si es así, no olvides dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo contar historias. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Ni Edgar.